La vida es una montaña rusa tanto de emociones como de situaciones, afortunadas o desafortunadas. Y así como en todos los aspectos de la vida, la muerte siempre está presente. Y ni porque seamos personas de renombre o jugadores profesionales, estamos exentos de situaciones que ponen en riesgo nuestras vidas. En este caso, nuestro video se pone un poco oscuro, al contar historias y eventos desastrosos que casi le quitan la vida a jugadores de fútbol. El video de hoy estará enfocado en situaciones que pasaron dentro de la cancha y fuera de ella en momentos de vida personal de jugadores bastante reconocidos en la escena del fútbol internacional. Imagínate por un segundo que vas en un Ferrari a 250 km/h y luego llega lo peor. Aquí te vamos a presentar a los futbolistas que estuvieron muy pero muy cerca de la muerte. Así que quédate hasta el final del video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro contenido. A Cristiano Ronaldo, solo a 3 días después de comprar el auto de sus sueños, un accidente cambió su vida para siempre. El 8 de enero de 2009 fue una inusual mañana para el portugués, porque su entrenador lo estaba llamando para una práctica temprana después que el Manchester United sufriera una pérdida desgarradora. Entonces los compañeros de equipo de Ronaldo contaban con que estuviera allí, pero no estaba por ningún lado. No lo encontraban, se había quedado dormido y eventualmente se despertó y vio todas las notificaciones, así que se levantó de la cama inmediatamente. Ahora sabemos que CR7 se toma bastante en serio su profesión, y el hecho de faltar a una práctica o un entrenamiento era totalmente inaceptable. Le quedaban exactamente 20 minutos para recorrer toda la ciudad y llegar al entrenamiento, y en su garaje había un solo coche que podría cumplir esa misión. Lo que nunca se imaginó el gran CR7 era que subirse a ese auto podría ser un grave error. El jugador empezaba a hacer su propio nombre en el mundo del fútbol y ahora se encontraba con un Ferrari completamente destrozado. El hecho de que Ronaldo pudiera salir sin lesiones de ese terrible accidente era prácticamente un milagro. Desde ese momento, Cristiano hizo un nuevo plan de vida, y ese era dedicarse al 1000% a su carrera y escribir su nombre en el mundo del fútbol para convertirse en el mejor jugador del mundo. Irónicamente, para Lionel Messi el tratar de hacer esto casi le cuesta la vida. Regresando al año 2017, el argentino estuvo a punto de jugar uno de los más grandes partidos de su carrera, así que estaba dispuesto a arriesgar su vida literalmente. El Barcelona iba a jugar contra la Juventus en un enfrentamiento bastante esperado de la Champions League. La Juventus ya había ganado el partido de ida 3-0. Messi sabía que si no salía a la cancha a entregarlo todo en ese partido, se iría a casa. En cuanto corrió en ese campo, estaba preparado para todo, o al menos eso era lo que él pensaba. Durante el primer tiempo, ambos equipos iban hacia el frente, ya que estaba en juego llegar a las semifinales de este campeonato, por lo que ambos equipos lucharon con todo, pero ninguno de los dos equipos era capaz de marcar un gol. Luego el entretiempo se acercaba. Messi hizo un último esfuerzo por dominar el balón y casi pierde mucho más que el propio partido. Los médicos se dieron cuenta de que si en la caída hubiese aterrizado solo 2 milímetros más arriba, la lesión en el cuello lo hubiera matado. A pesar de que el Barcelona perdió ese partido, Messi fue un hombre muy afortunado. Antes de continuar con estas desafortunadas historias, no te olvides que si dejas un me gusta y un comentario, entrarás en el sorteo de 2 entradas en el estadio que tú elijas, en el partido que quieras, totalmente gratis. Continuamos. Muchos de los acontecimientos suelen pasar también fuera de la cancha, como lo fue en el caso de Mateu Silva, quien casi pierde la vida en sus vacaciones. También en el año 2017, estaba a punto de ser el 4 de julio. Mateu Silva y sus compañeros de equipo querían divertirse, y por qué no, ir al lago Tahoe y disfrutar un poco. Como era un día festivo, sabían que iba a haber mucha gente. Además tenían un partido ese mismo día, así que decidieron madrugar en su aventura alrededor de las 6 a.m. Pero pocos sabían que las cosas se volverían completamente locas. A la mañana siguiente, los chicos iban en el mismo auto con algo de música y se fueron en un pequeño viaje por carretera. Pero Mateu Silva, al ver el lago, se sentía como un niño pequeño. Perdió el control y salió del coche directo al lago. Vio la arena, vio el agua y sin pensarlo corrió directo a zambullirse en el lago como una especie de Michael Phelps. Los demás lo observaron todo el camino hasta llegar a las boyas, pero fue en aquel entonces cuando pasó. De la nada, Mateu Silva empezó a gritar por ayuda. Sus compañeros pensaron que estaba bromeando, hasta que de un momento a otro se hundió, y fue ahí cuando los corazones de sus compañeros se cayeron. Corrieron hacia el lago, nadaron tras él, pero ya era tarde cuando llegaron. Ya su compañero no estaba respirando y tampoco tenía pulso, así que nadaron hasta la orilla y tenían que pensar algo rápido. Afortunadamente, un salvavidas acudió a su rescate y empezó a darle resucitación cardiopulmonar, pero no estaba funcionando, por lo que no tuvieron opción y llamaron al número de emergencias.
2 días después, Matthew Silva despertó aturdido y confundido y resultó que estaba en coma. Cuando saltó a ese lago estaba tan emocionado que no se dio cuenta que el agua estaba casi congelada. Su cuerpo entró en estado de shock y eso hizo que su corazón se detuviera. Por suerte, sus compañeros acudieron a él antes de que el suceso se convirtiera en una verdadera tragedia. Y luego de que se comprobó que Matthew Silva se recuperaría, su compañero Chris Wondolowski rindió respeto usando una camiseta con el número 38 e incluso marcando un gol esa misma noche. Pero el hecho de casi morir ahogado es algo que lo va a acompañar durante toda su vida. Ahora casi ni llegar a tu primer cumpleaños. Para Neymar esa fue su realidad y lo que ocurrió en 1992 lo marcó de por vida. En aquel entonces Neymar solo tenía 4 meses de nacido y él, su padre y su madre estaban conduciendo para visitar a algunos parientes y allí fue cuando las cosas se tornaron bastante peligrosas. Lo que ocurrió viviendo en Brasil fue así. Sus padres estaban conduciendo por las montañas, pero de la nada empezó una fuerte tormenta y no era la típica lluvia que viene y se va. Estaba lloviendo tan fuerte que incluso quien conducía no podía ver qué había enfrente de él. Y luego vinieron las luces. La familia tuvo un accidente y todo el mundo salió herido. Y a pesar de eso, el padre de Neymar recuerda todo como ocurrió. Textualmente dijo: un automóvil fue contra nosotros, traté de girar pero chocó contra nosotros, directamente del lado de mi puerta. Mi pierna izquierda aterrizó encima de la otra, dislocando mi cabeza y estaba desesperado. Le dije a mi esposa, me estoy muriendo, pero mi peor miedo fue este pensamiento: ¿dónde estará Neymar? El automóvil chocó tan fuerte que Neymar literalmente desapareció. Su padre buscó en todas partes, en la calle, dentro del coche, en los arbustos y aún así no lo podía encontrar. No sabían qué hacer hasta que oyeron el llanto de un bebé. Era Neymar Jr. Estaba atrapado. Su padre miró debajo del asiento del conductor y allí estaba cubierto de sangre. La cabeza de Neymar se cortó con un vidrio del auto. Sus padres de inmediato fueron al hospital. Neymar Jr. estuvo cara a cara con la muerte y ni siquiera era lo suficiente mayor para entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, cuando el padre de Neymar se enteró que Neymar se iba a poner bien, todo lo que podía hacer era darle gracias a Dios y en ese momento supo que Neymar estaba bendecido. Pues bien, así como la situación de Neymar es escalofriante, también lo fue en su momento para Ángel Di María, quien estaba viviendo todos los días con un objetivo en la espalda. Y últimamente las cosas se pusieron tan locas que la gente literalmente fue por su familia entera. Al principio del 2021, Di María y sus compañeros de equipo del Paris Saint-Germain estaban muy felices. El equipo tuvo un inicio de temporada muy positivo, pero el Paris Saint-Germain fue a jugar un partido donde se querían probar a ellos mismos. En la primera mitad iban ganando 1-0, por lo que las cosas iban bien, pero lo que pasó nadie podía haberlo predicho. Durante el minuto 62, los teléfonos en el equipo estaban sonando y de la nada Di María tuvo que ser escoltado fuera del estadio en medio del partido. ¿Qué estaba pasando? Pues su familia estaba en peligro. Resulta que algunos criminales tenían los ojos puestos en la casa del futbolista argentino y ellos sabían cuándo él no estaría allí. Tan pronto como descubrieron cuándo era el día del partido, vieron la oportunidad y la tomaron. Mientras que solo estaban la esposa de Di María y sus 2 hijas en casa, los criminales irrumpieron y las mantuvieron como rehenes. Corrieron por toda la casa tomando las cosas de valor que pudieron encontrar y fue cuando robaron $600,000 en una colección de joyas. Y lo más loco es que no es la primera vez que irrumpen en la casa del futbolista. Así que inmediatamente después de esto no le quedó más remedio que contratar seguridad personal. Si te gustó el video y sientes la misma tensión que yo al escuchar la narrativa, dale me gusta, comenta, suscríbete y por último pero no menos importante, activa la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros videos. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final.